En este tema vamos a ver la voz pasiva. La voz pasiva se refiere a un cambio. El sujeto de la oración ya no va a ser el sujeto de la oración, sino que el objeto más importante va a pasar a ser el sujeto. Para entenderlo de forma fácil, es realzar el objeto en lugar del sujeto. Por ejemplo, si yo digo, yo construí una casa, entonces yo es el sujeto, construí una casa, sería el objeto directo. Pero en la voz pasiva vamos a cambiarle el orden y el objeto directo, va a pasar a ser el sujeto. Y entonces la oración sería, en voz pasiva sería, una casa fue construida por mí. Una casa fue construida por mí. Entonces, al hacer eso, al pasar el objeto como sujeto de la oración, le estamos dando más énfasis al objeto. Le estamos dando más énfasis al objeto directo, a lo que se hizo, en este caso una casa. Entonces, una casa fue construida por mí. Aquí tenemos algunos ejemplos con sus traducciones. Por ejemplo, the passive voice is used frequently. Traducción. En este caso nos interesa la voz pasiva, no nos interesa quién la usa. Ahí vamos a dejar eso claro primero, que nos interesa la voz pasiva, la cual en realidad podría ser un objeto, porque podemos decir, nosotros usamos frecuentemente la voz pasiva. ¿Qué es lo que usamos? La voz pasiva. Entonces, la voz pasiva es el objeto, pero como queremos hacer énfasis, queremos que resalte más el objeto por sobre el sujeto de la oración. Lo que nos interesa resaltar es ese objeto. No nos interesa quién lo hace mucho. Dejamos de lado dejamos bastante de lado quién lo hace y nos enfocamos más en qué es lo que se hizo o en cuál es el objeto eh, que tiene relación con la oración, con el verbo de la oración. Y por eso es que tenemos la oración. The passive voice is used frequently. Y luego tenemos la traducción. La voz pasiva es usada frecuentemente. Como les decía en las clases, cuando un verbo termina con ed, ya vamos a ver eso, puede ser por dos razones. Una es que sea la forma pasada del verbo, pasado simple del verbo, y la otra es que sea un participio. Y los participios, cuando los traducimos a español, tienen la terminación ado, ido. Entonces aquí por lo tanto se traduce como es usada, es usada. Y desde aquí vayamos dándonos cuenta que en la voz pasiva vamos a utilizar siempre el verbo to be. Ya sabemos que es el verbo to be y sus formas. El verbo to be es ser o estar y sus formas am, is, are. Ya sabemos con cuáles sujetos va cada una de esas formas. En este caso, la voz pasiva, como es tercera persona del singular, lo podemos sustituir por el pronombre, por el sujeto it. Entonces se utiliza is. Ese es el verbo to be que va con el pronombre sujeto it. Luego tenemos otro ejemplo. The house was built in 1654. Entonces aquí nos interesa no cuándo fue construida ni quién la construyó. No nos interesa decir yo construí la casa, sino que nos interesa decir la casa fue construida y resaltar que lo que fue construida fue la casa. Entonces la casa es la palabra más importante, por eso es que deja de ser el objeto y se convierte en el sujeto de la oración. Nos interesa la casa, no quién la construyó. Esa es la clave. Cuando dejamos de lado el interés por quién ha hecho algo y nos interesamos más por el objeto, entonces podemos utilizar o vamos a ver la voz pasiva en las oraciones cuando traduzcamos, siempre que el objeto sea más importante. Traducción: la casa fue construida en 1654. Fue construida. Como les dije, built, vaya, les dije que las terminaciones ed podían ser pasado simple o podían ser también participio pasado. En este caso tenemos built. No termina en ed, pero es un participio pasado. Es un participio pasado irregular. Por eso no sigue la norma de terminar con ed. Es un participio pasado irregular. Ya vamos a ver eso en detalle. Y was es la forma del verbo to be para el pasado simple. También vamos a ver eso en detalle. ¿Cuál es la forma del verbo to be para cada uno de los sujetos, de los pronombres sujeto en pasado simple? Y por último tenemos el ejemplo. The road is being repaired. Nos interesa en este caso la carretera, no quién la está arreglando. Repair significa reparada.
Entonces, en este caso no nos interesa quién lo está haciendo, nos interesa que el camino, que la carretera está siendo arreglada, está siendo reparada. Y esa es la traducción. Traducción, el camino está, verbo to be, el camino está, is, the road is. Luego tenemos being. Being termina en ing. Y eso es un gerundio. En este caso es una forma verbal para indicar un tiempo presente continuo. Es decir, que en este momento está siendo reparada, que la acción se está dando en este momento. Entonces es una forma verbal que se forma entre el verbo to be y luego un verbo en ing. Cuando tenemos verbo to be y luego verbo en ing, estamos indicando que la acción se está dando en este momento. Por ejemplo, si digo, you are studying now. Tú estás, tú, you, verbo to be que va con you are, y luego tenemos studying con ing. Entonces, esa es la forma del gerundio y también es la forma para el tiempo progresivo, para el tiempo de una situación que se está dando en este momento. Entonces lo traducimos, yo estoy estudiando. O en este caso sería, you are studying now, tú estás estudiando ahora. Entonces, y ahí cambia. Tú estás comiendo, tú estás jugando, depende del verbo que utilicemos combinado con el verbo to be. Pero ese verbo siempre lo vamos a utilizar con esa terminación de ing. Entonces sería verbo to be, ing, forma el tiempo verbal del presente progresivo que se refiere a acciones que están sucediendo en este momento. Y también podemos encontrar estructuras con ing solas, funcionando como adjetivos, modificando un nombre o incluso como un sustantivo en una oración. Y estas estructuras con ing, no siempre, depende del contexto, pero se van a traducir con la terminación ando, endo. Les digo que depende del contexto, porque por ejemplo si está al inicio de una oración, por ejemplo, working is amazing. Working, en ese caso termina en ing, debería traducirse como work, trabajar, sería trabajando. Trabajando, y luego tenemos el verbo to be, is, que es el que va para la tercera persona del singular. Amazing significa fantástico. Entonces sería trabajando es fantástico. Pero no podemos decir trabajando es fantástico. Se escucharía rarísimo, está mal gramaticalmente está mal. Entonces decimos trabajar es fantástico. Esa es la traducción correcta. Entonces va a depender del contexto la traducción que vayamos dando. Pero normalmente podemos tomar en consideración que cuando vaya ing va a traducirse como ando, endo. Y es lo que pasa en un tiempo progresivo. Lo traducimos como ando, endo. Por ejemplo, aquí, the road is being repaired. La calle está being, be es ser. Lo traducimos como siendo. Está siendo repaired. Es un pasado participio. Si se fijan, termina con ed. Pero no siempre si termina con ed es pasado participio. También puede ser pasado simple. Ya vamos a ver esa distinción. Y repair significa reparado. Entonces, el camino está siendo reparado o preparado. Ambas traducciones están bien en ese caso. Bueno, ya dejamos bastante claro que la voz pasiva se refiere a que vamos a poner énfasis, vamos a orientarnos más a que se luzca, digámoslo de esa forma, a que se luzca el objeto, a que el objeto esté primero, porque lo que nos importa es resaltar ese objeto. Y tenemos más ejemplos aquí. Tenemos many actions are done to fight against delinquency. Entonces aquí no nos interesa mencionar quiénes están haciendo las acciones. Many actions, muchas acciones. No nos interesa quién las está ejecutando, solo nos interesa que muchas acciones están hechas. Están hechas. Many actions are done, pero en este caso lo vamos a traducir como son. Entonces muchas acciones son hechas para pelear contra la delincuencia. ¿Por qué ocupamos son en lugar de están? Son hechas, están hechas. Bueno, la diferencia entre ser y estar es que ser es algo que es algo que es propio en un caso de una persona o de lo que estamos describiendo. Y están quiere decir que
Por ejemplo, yo estoy contento, es algo que está pasando ahorita, pero no es algo parte de mi personalidad, parte de mi ser en general. En este caso, la diferencia no radica tanto ahí, sino que muchas acciones son hechas, quiere decir que eh, o sea, se están haciendo todas esas acciones, pero si decimos muchas acciones están hechas, quiere decir que ahí estaría indicando como que se terminaron, muchas acciones están hechas, ya se terminaron, muchas acciones son hechas, da a entender como que constantemente se están haciendo muchas acciones para pelear contra la delincuencia. Esa sería la diferencia en significado. No es una gran diferencia en significado, pero sí es importante de notar cuál es la diferencia. Luego tenemos otro ejemplo. Every year, thousands of people are killed on our roads. Entonces, aquí nos estamos enfocando, bueno, la traducción es cada año, miles de personas son asesinadas en nuestras calles. Cada año, miles de personas son asesinadas en nuestras calles. Aquí nos estamos enfocando en las miles de personas, en la cantidad. No nos estamos enfocando en dónde son asesinadas ni quién las asesina, sino que estamos enfocándonos en la cantidad de personas que son asesinadas para hacer realce eso. Y la verdad, en nuestro discurso, en nuestro diario vivir, muchas veces queremos hacer realce a distintas cosas, por veces a quien hace la acción, al sujeto, por veces al objeto, porque de esa forma vamos a lograr un impacto distinto en lo que digamos. Entonces ahí es donde cobra importancia la voz pasiva. Y con respecto a la estructura, pues podemos observar aquí que siempre va el verbo to be, porque tenemos thousands of people, que sería el objeto convertido en sujeto, luego tenemos are, que es el verbo to be, es are porque thousands of people puede ser transformado por they. El pronombre sujeto they y el verbo to be que va con they es are. Luego tenemos el pasado participio, termina en ed, killed, pasado participio, en esta traducción son asesinadas. On our roads, en nuestras calles. Aparte de hacer más énfasis en el objeto y no en el sujeto de la oración, también muchas veces en algunos textos vamos a encontrar la voz pasiva y precisamente por esa estructura de la voz pasiva se nos va a hacer un poquito más difícil de comprender. Entonces, cambiar la voz pasiva en nuestras mentes, hacer ese cambio de voz pasiva a voz activa, nos puede ayudar a comprender mejor los textos. Aquí tenemos algunos ejemplos para que veamos la diferencia entre utilizar la voz pasiva y la voz activa y cuál se facilita más para un buen entendimiento. Voz pasiva. A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. Hagamos la traducción. A great deal of meaning, una gran cantidad de significado. Luego tenemos verbo to be es. Luego tenemos conveyed, que es pasado participio y significa transmitir, entonces es transmitido, como es pasado participio lo vamos a traducir con esa terminación ado, ido. Y luego tenemos by, la preposición by normalmente la vamos a traducir como por. Y ya vamos a ver la importancia de la preposición by en la voz pasiva. Como es una preposición by, después de la preposición vamos a tener un complemento de la preposición, el cual va a ser un nombre. Entonces, el cual va a ser un nombre o un sintagma nominal. En clase hablamos sobre los sintagmas nominales, que son palabras que conforman una estructura nominal. Por ejemplo, aquí tenemos a few well-chosen words. Entonces, tenemos a como determinante indefinido. Luego tenemos few también como un determinante de cantidad. Y luego tenemos well chosen, adjetivo compuesto. Y luego tenemos words. Entonces aquí para traducir vamos a comenzar determinante. Luego nos vamos con el otro determinante que tenemos, determinante de cantidad. Luego nos vamos al nombre, sería el número 3 en traducirse. Y luego nos vamos al adjetivo compuesto que está modificando el nombre, sería el número 4 en traducirse. Así como lo hacíamos con flechitas en clase.
Entonces la traducción, una gran cantidad de significado es transmitido por unas pocas palabras bien escogidas. Vaya, esta es una versión, es la versión de la voz pasiva. Ahora veámoslo en la voz activa y comparémoslas para ver cuál versión se entiende más. En la voz activa sería, a few well-chosen words convey a great deal of meaning. Hacemos lo mismo, unas pocas palabras bien escogidas. En este caso well chosen, si se fija, well es adverbio, pero está mezclado, está formando un adjetivo compuesto con chosen. Chosen es participio pasado del verbo choose, que significa escoger. Entonces chosen significa escogido, chosen, escogido. Well chosen, bien escogido, en este caso como es plural, words está en plural, pero como los adjetivos jamás se pluralizan, nunca lo vamos a encontrar en plural, entonces no tiene ninguna S ni ningún tipo de inflexión. Palabras bien escogidas, por eso traducimos así, palabras bien escogidas, transmiten una gran cantidad de significado. Ahora veamos las dos, contrastémoslos. Una gran cantidad de significado es transmitido por unas pocas palabras bien escogidas. Voz pasiva. ¿Se entendió fácilmente? Ahora veamos la siguiente. Unas pocas palabras bien escogidas transmiten una gran cantidad de significado. Si analizamos y seguimos contrastándolas, nos daremos cuenta que se entiende mucho más fácil y mucho más rápido la versión de la voz activa. Tenemos otro ejemplo. Our planet is wrapped in a mass of gases. Entonces hacemos la traducción. Nuestro planeta es, pero en este caso lo vamos a traducir como está, porque siempre está así, no es algo que solo sea ahorita. Entonces está, en este momento está así, entonces está envuelto. Wrap significa envolver, en este caso tiene ed, por lo tanto es pasado participio y lo vamos a traducir como envuelto. Ahí pues tenemos también en español formas irregulares del pasado participio, no todos van a terminar con ado, ido, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, escribir, el pasado participio es escrito, no es escribido, es escrito. Envuelto no es envolvido, es envuelto. Entonces estas son formas, al traducirlo tenemos que respetar las formas irregulares que son propias de algunos pasados participios en español. Entonces nuestro planeta está envuelto en una masa de gases. Y repito, ocupamos está porque en este momento está así, o sea, es algo que está y es constante. O suena mejor incluso que decir es envuelto en una masa de gases. Entonces nuestro planeta está envuelto en una masa de gases. Ahora veamos la siguiente oración en la voz activa para ver si es más clara. A mass of gases wrap around our planet. Una masa de gases envuelve nuestro planeta. Aquí se agrega wrap around, se agrega la preposición around. Pero el significado sería, bueno, al traducirlo, una masa de gases, wrap around, todo eso se traduce como envuelve our planet, nuestro planeta. ¿Cuál se entiende más? ¿Nuestro planeta está envuelto en una masa de gases o una masa de gases envuelve nuestro planeta? Evidentemente se entiende más una masa de gases envuelve nuestro planeta. Y wrap around tiene una preposición porque en inglés se conocen como phrasal verbs, a verbos que llevan una preposición y juntos transmiten un significado. No es que el significado del verbo y el significado de la preposición se tomen por aparte. Por ejemplo, el verbo write es escribir, write down es tomar nota, tomar apuntes. Entonces, todo eso, write down, significa tomar apuntes. No es que write signifique algo y down signifique tenga otra traducción y entonces se una, por ejemplo, write, escribir, down, abajo, escribir abajo. No es la traducción adecuada. Entonces, todo write down como phrasal verb, como frase, como phrasal verb, se traduce en conjunto, tiene una sola traducción y por eso es importante que poco a poco
vayamos conociendo distintos phrasal verbs, y si encontramos un verbo y una preposición, pues podemos buscar su significado también para ver cuál es el significado que engloban juntos, porque por separado las palabras significan distinto, pero cuando está junto ese verbo con esa preposición específica significa otra cosa muy diferente, y el significado es conjunto. Entonces, una masa de gases envuelve nuestro planeta. Evidentemente, esa forma, la forma de la voz activa, es más clara y más fácil de comprender. Antes de seguir hablando sobre la voz pasiva, vamos a ver un poco sobre el pasado simple, para que no haya confusiones entre el pasado simple y el pasado participio, ya que el pasado participio es utilizado en la estructura de la voz pasiva. Primero vamos a ver el pasado simple para el verbo to be. El verbo to be tiene ciertas formas en presente del indicativo, en presente, y esas ya las vimos, son am, is, are. En pasado simple, estas formas van a cambiar por was y were, solo dos formas, pero tenemos que saber cuál corresponde a cada uno de los pronombres sujetos para utilizarlo. O en este caso, cuando lo veamos en la oración ya lo vamos a ver bien, pero tenemos que saber con qué pronombre va cada estructura. Por ejemplo, con I vamos a utilizar was en pasado. Traducción: estaba o fui. I was a doctor. Yo fui un doctor. I was a teacher. Yo fui un profesor. Entonces, tenemos que saber qué estructura va con cada pronombre. En presente es I am. I am a teacher. Yo soy un profesor. Pasado, I was a teacher. Yo fui un profesor. Luego tenemos you. La forma de pasado simple del verbo to be para you es were. You were a student. You were a student. Tú fuiste un estudiante. Fuiste o eras. Sería la traducción. He, she, it. Para los tres, que son tercera persona de singular, vamos a ocupar was. He was a nurse. Él fue un enfermero. She was a dentist. Ella fue una dentista. It was happy. Por ejemplo, si estamos hablando de algún momento particular, it was happy. Fue feliz. Fue feliz. It sabemos que se refiere a objetos, animales, pero en singular, porque si ya es en plural, si son varios animales, sería they. Luego tenemos you, we y they. You, ustedes. Este you se escribe igual que el singular, pero el significado es distinto. El you de arriba es singular, es usted, y el you que tenemos abajo es plural y significa ustedes, y lo vamos a identificar por contexto. Luego tenemos we, que significa nosotros, y luego tenemos they, que significa ellos. Y la forma de verbo to be en pasado simple es were. You were. You were happy. Ustedes fueron felices. Y lo vamos a traducir así como fueron o estaban. We were young. We were young. Nosotros éramos jóvenes o estábamos jóvenes. They were healthy. Ellos estaban saludables o ellos fueron saludables. Entonces, esas son las formas del verbo to be en pasado simple, y tiene las mismas funciones que tiene el verbo to be en presente, para decir el estado en el que alguien se encuentra, para describir a alguien, pero aquí vamos a describir en pasado. Entonces, y si hablamos del estado en el que alguien se encuentra, estamos hablando del estado que tuvo esa persona. O sea, las mismas funciones, pero aplicadas a pasado. Es para situaciones a pasado, y por lo tanto que ya no son parte de la realidad. Ahora es una realidad distinta. Es algo que fue parte del pasado, para describir a alguien en el pasado, para decir el estado de alguien en el pasado. Aquí tenemos más ejemplos de pasado simple con el verbo to be. Y vamos a ver brevemente que es la misma estructura que ocupamos en presente, solo vamos a cambiar el verbo to be que se utiliza. Ahora vamos a ocupar la forma para el pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la forma afirmativa tenemos I was tired. Si se fijan, tenemos sujeto. En este caso tenemos un pronombre. I es un pronombre sujeto. También podemos tener el nombre de alguien. Por ejemplo, María was tired.
el nombre de una persona, nombre propio. Pero en este caso tenemos un pronombre como sujeto. Después del sujeto tenemos el verbo to be en su forma pasada y después vamos a tener un nombre, puede ser un nombre, por ejemplo, doctor. Normalmente si es una profesión lo vamos a ocupar con un determinante o podemos tener también un adjetivo o en este caso tenemos un adjetivo. I was tired. Entonces yo estaba cansado. Esa es la traducción. Si se fijan en la estructura, sujeto, verbo to be, complemento. Complemento puede ser un adjetivo, puede ser un nombre que esté renombrando al sujeto, etcétera. Luego tenemos la forma negativa. Para la forma negativa igual vamos a agregar, como hacíamos en el presente con el verbo to be, la partícula not. Not, that particle, not. Esa partícula, esa palabrita, la vamos a agregar not y vamos a decir I was not tired. Como decíamos en presente simple, diríamos I am not tired. Y lo podemos contractar. I'm not tired. Entonces en este caso I was not tired es sujeto, luego tenemos verbo to be en pasado, luego tenemos la palabrita not y por último tenemos el adjetivo tired. Was not también lo podemos contractar y sería wasn't. Luego tenemos la traducción yo no estaba cansado. Luego tenemos la pregunta. Para la pregunta igual vamos a cambiar el orden del verbo to be y el sujeto. Hacemos esa inversión y tenemos ahí was I tired. Luego primero tenemos verbo to be en forma de pasado, luego sujeto y luego complemento, que en este caso es un adjetivo. Traducción: estaba cansado. Estaba cansado, con los signos de interrogación correspondientes al traducir. Siempre vamos a respetar los signos de interrogación. Lo mismo si es una oración, siempre con punto al final. Si es una exclamación, vamos a ocupar signos de exclamación al principio y al final en español y solo al final en inglés. Un error frecuente es que muchas veces en las preguntas escribimos el signo de interrogación solo al final, pero debe ser siempre al principio y al final en español y solo al final en inglés. La respuesta corta: yes, I was. Sí, coma, luego tenemos sujeto y verbo to be. Sí, estaba cansado, la traducción. En lugar de poner I was, podemos poner yes, I was tired. Sí, estaba cansado. O también la traducción de yes, I was puede ser sí, lo estaba. Luego vamos a ver el segundo ejemplo. You were happy. Pasa lo mismo. Sujeto, verbo to be en pasado, complemento, que en este caso es adjetivo. Tú eras feliz. Traducción: you were not happy. Agregamos la palabrita not y ya se hace la forma negativa. Traducción: tú no eras feliz. Tenemos sujeto, verbo to be en pasado, palabrita not y luego tenemos el adjetivo happy. Were not también se puede contractar y se convierte en weren't. Luego tenemos y la traducción: tú no eras feliz. Luego tenemos la forma interrogativa, hacemos la inversión, el verbo to be en pasado pasa a la primera posición, luego el sujeto y luego tenemos el adjetivo happy. Were you happy? ¿Estabas feliz? ¿O eras feliz? Ahí ya se convierte en una pregunta. Aquí estas preguntas son para obtener respuestas de sí y no. Como en un video veíamos, las respuestas de sí y no, que en inglés se llaman yes, no questions, no dan mucha información, pero antes del verbo to be en pasado también le podemos poner una palabra interrogativa para obtener más información. Why, por ejemplo, why significa por qué, y esta la vamos a agregar antes del verbo to be en pasado. Recordemos que en la forma interrogativa el verbo to be en pasado va al inicio, entonces esa palabra interrogativa iría incluso antes del verbo to be en pasado. Y la pregunta sería: why were you happy? ¿Por qué eras feliz o por qué estabas feliz? Y la respuesta, pues tenemos la respuesta corta: yes, you were. Sí, tú lo eras, o sí, tú eras feliz. Y podemos también decir una respuesta larga: yes, you were happy. Sí, tú eras feliz. Y si la pregunta fuera con una palabra interrogativa como why, que está preguntando por qué, la respuesta no va a ser sí, tú eras feliz o no, tú no eras feliz, sino que va a ser larga. Va a ser por esta y esta razón. Because significa por qué, pero es solo para respuesta. Why es para pregunta y because es para respuesta. Entonces en because la respuesta sería: because
eh, y toda la respuesta explicando el por qué era feliz la persona en este caso. Tenemos también una forma de responder negativamente. En ese caso solo vamos a poner no al inicio de la respuesta y luego le vamos a agregar not después del verbo to be en pasado. Y también se puede contractar. La forma contractada de was not es wasn't y la forma contractada de were not es weren't. Bueno, en esta diapositiva tenemos verbos regulares en pasado. Tene- eh, ¿Por qué decimos verbos regulares, verbos irregulares? Regulares quiere decir que siguen una norma, irregulares quiere decir que no siguen la norma, son caprichosos y hacen lo que quieren. O sea, los verbos irregulares no siguen las normas, pero con los verbos regulares sí seguimos las normas. Y la norma para la forma del pasado es, para la forma pasado es que terminan con ed. Por ejemplo, tenemos el verbo accept, el primero de la lista. Este es un verbo en infinitivo. Infinitivo quiere decir la forma base del verbo, sin conjugarlo. Sin conjugarlo. Es como decir cantar, comer. Los verbos que en español terminan con ar, er, ir. Entonces, esos verbos no están conjugados. No podemos decir yo cantar. Decimos yo canto. Tú cantas, él canta. Conjugamos los verbos. Entonces, cuando tenemos en inglés el verbo solo accept, es aceptar. Y no puedo, pero en inglés, sí, no hay mucho problema con la conjugación porque encontramos I accept, yo acepto. Y no le hacemos ninguna inflexión al verbo, pero se ajusta la conjugación y sabemos que está bien esa conjugación con el pronombre sujeto que tenemos. Con la diferencia de la tercera persona del singular. Entonces podemos decir que incluso es un poco más fácil conjugar los verbos en inglés porque las inflexiones son menos, solo se dan con, por ejemplo, en presente simple solo se dan con tercera persona del singular. Con los demás, I accept, you accept, we accept, they accept. Entonces se maneja la forma como la forma infinitiva. Pero sí hay una diferencia en significado. Infinitivo es que el verbo no está conjugado, que no está con ningún pronombre. No está conjugado con ningún pronombre sujeto, con ningún sujeto. Y conjugado quiere decir que lleva un sujeto y que está siendo modificado en la oración en base a ese sujeto. Entonces, en la forma del pasado lo vamos a tener como ed. Y esa ed, esa va a ser la inflexión para todas las formas de pronombre sujeto que tengamos, para todos los sujetos. Siempre va a llevar ed en pasado, pero solo los verbos regulares. Entonces, cuando veamos un verbo así, podemos decir, ese es pasado. Ese es pasado, porque lleva ed. Aunque también puede ser pasado participio. Y ya vamos a ver eso. El punto es que si queremos, cuando veamos un verbo con ed y es pasado, entonces va a estar sujeto, luego verbo con ed, y ese verbo va a ser el verbo de la oración. Por ejemplo, I accepted my responsibility. Yo acepté, porque lleva ed, mi responsabilidad. Y ese es el verbo de la oración, esa es la acción de la oración. Quiero que estemos bien claros en eso, que es la acción de la oración, es el verbo de la oración. Porque el pasado participio tiene funciones muy diferentes a las de un verbo. Entonces, esos son los verbos regulares. Y con respecto al pasado participio, pues con los verbos regulares el pasado participio va a ser igual, siempre va a llevar la forma de ed, pero en lo que nos tenemos que fijar es la función. Por eso les digo, concentrémonos en que el verbo de la oración es la acción de la oración y el pasado participio no es la acción de la oración, es una función totalmente distinta. Con respecto a la terminación ed de los verbos por el pasado simple, de los verbos regulares, no siempre se va a agregar, cuando se transforma un verbo, no siempre se le agrega la ed, porque por ejemplo, si el verbo termina ya con la letra e, entonces solo se le agrega la letra d. Por ejemplo, live, pasado, lived. Traducción, vivir. Cuando el verbo no termina en e, entonces sí se le va a poner la ed. Show, showed. Traducción, mostrar. Like, por ejemplo, solo se le agrega la D porque ya tiene la letra E al final. Like, liked. Y traducción, gustar. Entonces nosotros ya lo vamos a encontrar con ED en los textos que traduzcamos.
pero sí es importante que sepamos las reglas que rigen este cambio de presente a pasado. Luego tenemos un caso con respecto a los verbos que terminan con Y. Cuando terminan en Y y antes va una consonante, entonces esa Y se va a transformar por I latina y luego se le agrega ed. Y por eso study se convierte en studied con I latina ed. Y traducción, estudiar. Pero cuando termina el verbo en y antes va un sonido de vocal, vamos a enfocarnos en el sonido, no en sí en la letra, no en sí en la grafía, si es una consonante, si es una vocal, sino que en el sonido. Por ejemplo, study, antes de la del sonido de Y, está un sonido de consonante. Sonido de consonante. Enfoquémonos en el sonido. En obey, el sonido que está antes del sonido de la Y es sonido de vocal. Sonido de vocal. No en sí la escritura de la vocal, sino que el sonido. Y como el sonido es de vocal antes de la Y, entonces no vamos a cambiar la Y por I latina y solo le agregamos ed. Obey, obeyed, así tal, Y, ed. Y la traducción, obedecer. Con los verbos irregulares no siguen normas. Entonces, la forma del pasado simple no lleva ed, sino que varía y no hay una regla específica para ellos, sino que tienen distintas formas. Por lo tanto, poco a poco se van conociendo y también, bueno, se deben buscar en el diccionario para saber cuál es la traducción correcta. Es importante conocerlos porque en el diccionario se encuentra la forma infinitiva. Y si tenemos más dudas, pues también podemos consultar en internet. Pero conforme lo vamos encontrando al traducir en distintos textos, vamos conociendo algunos y de esa forma se va haciendo más fácil la traducción. Por ejemplo, esto sí es memoria, es saberlos de memoria y como les digo, se va conociendo poco a poco porque no hay reglas. Aquí tenemos por ejemplo arise, arose. Arose es la forma del pasado. No, así es y no hay una regla. Y en estos el participio pasado no va a ser igual a la forma de la forma del pasado simple, porque en los regulares la forma del pasado simple y el participio pasado es la misma, pero las funciones son distintas. En estos no, la forma del pasado simple y del participio pasado puede o no ser diferente, pero no siempre va a ser la misma. Tenemos arise, levantar, arose, arisen. Arisen es participio pasado. Awake, despertar, awoke, despertó, awoken, despertado. Entonces, pasado simple y pasado participio, formas distintas. Estos se van conociendo poco a poco y aquí tienen una pequeña lista de algunos de los más comunes, pero hay muchos más. El participio pasado en español es, junto con el infinitivo y el gerundio, una forma no personal, es decir, una forma no conjugada con cada persona gramatical, con cada pronombre sujeto o con cada sujeto. No está conjugado porque, por ejemplo, cantado es un participio, pero no está conjugado con una persona en específico, sino que tiene otras funciones, como por ejemplo adjetivo y también la función de formar parte de la voz pasiva. Por regla general se forma añadiendo ado o ido a la raíz de los verbos. Por ejemplo, amado, temido, partido. Aunque existen también participios irregulares. Por ejemplo, abierto, dicho, escrito. Son participios irregulares en español y los vamos a respetar. No siempre se les va a agregar ado o ido. Ado o ido solo a los que sean regulares. Y aquí tenemos otra definición que igual dice que es una forma no conjugable del verbo que tiene normalmente la función de adjetivo. Normalmente es la función de adjetivo. Por ejemplo, cuando digo, el verbo estudiar, lo hacemos en forma de pasado participio, sería estudiado. Entonces, o educar, educado. Y si decimos, él es un niño educado. Entonces, educado está dando características sobre el niño, está calificándolo, está diciendo algo más sobre el niño. Entonces es un pasado participio, aunque su forma original es forma verbal. Al cambiarlo a la terminación ado, educado, se convierte en un pasado participio cuya función principal es como adjetivo. Y también se encuentra en la voz pasiva.
Y es irregular el que tiene cualquier otra terminación. Y ahí tenemos ejemplos ya mencionados: escrito, roto, hecho, etcétera. En esta diapositiva tenemos la diferencia entre las tres formas no conjugadas, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Tenemos infinitivo, viajar, es el verbo tal cual, su forma natural, sin estar conjugado con ninguna persona, viajar. Es distinto si yo digo yo viajo sí está conjugado, pero viajar es no conjugado. Entonces cuando terminan en ar, er, ir, son verbos en infinitivo, verbos no conjugados, es el verbo en su estado natural. Luego tenemos el gerundio, que tiene las terminaciones ando, endo, bebiendo, viajando, corriendo, habiendo limpiado, hirviendo, tejiendo, saltando, etc. Y luego tenemos el participio: despertado, amado, impreso, comido, aprendido, comprado, terminado. Puede funcionar, la función principal es adjetivo. Por ejemplo, mi amado libro. Es un poco extraño, pero sí, funciona como un adjetivo. O mi folleto impreso. Folleto impreso. Entonces estamos calificando que es un folleto impreso. La nueva lección aprendida. O sea, ya está aprendida, estamos diciendo que esa lección ya está aprendida, estamos dando información extra, entonces funciona como un adjetivo. Además de como adjetivo, el pasado participio también funciona como en la voz pasiva y se utiliza para subrayar o para resaltar la acción del verbo. Resaltamos la acción del verbo, pero con respecto al objeto. Aquí resaltamos en la voz pasiva el objeto, ya sea porque el sujeto no es importante. Puede ser que también utilicemos la voz pasiva porque no conocemos el sujeto. Si decimos un proyecto fue diseñado en la empresa, pero no sabemos quién lo diseñó, entonces vamos a utilizar la voz pasiva porque no tenemos un sujeto para la oración porque no conocemos el sujeto, o simplemente no nos importa el sujeto. El sujeto no es importante, o bien porque no se conoce. Entonces, rice is grown in China. El arroz es cultivado en China. No nos importa quién lo hace, nos importa qué se hace y qué es lo que se hace. O sea, el arroz es el cultivado en China. Estamos enfatizando el objeto. La voz pasiva describe lo que le ocurre al sujeto. Entonces, la voz pasiva describe lo que le ocurre al sujeto, pero yo diría lo que le ocurre al objeto. En algunos casos el objeto viene a ser el nombre de alguien. Aquí tenemos el ejemplo: Nick was injured in the accident. En la voz activa sería el accidente hirió, the accident injured Nick. El accidente hirió a Nick, pero sería raro enfatizar el accidente, porque lo que más lo importante ahí es Nick, es quien salió herido. Entonces ahí es cuando Nick, que en realidad es el objeto en la voz activa, se convierte en el sujeto y es sobre quién cae la acción del sujeto. Estamos enfatizando en eso, en la persona o en qué recae la acción del sujeto. Entonces, Nick was injured in the accident. Nick fue herido en el accidente. Entonces estamos enfatizando en Nick, en el objeto. Esa es la parte importante que estamos resaltando en la oración. Y tenemos aquí pues siempre pasado participio, y tenemos que la terminación es ado, ido, excepto cuando es una forma irregular. Ahora bien, en inglés, en español tenemos formas definidas para el pasado participio y para el pasado simple. Por ejemplo, si digo yo estudiaba, pasado simple, es un pretérito simple. Pero si yo digo el pasado participio en español sería estudiado con la terminación ado, porque es regular. En inglés también tenemos la diferencia entre regular e irregular, pero la situación en inglés es que la forma del pasado simple y la forma del pasado participio, si es regular, va a ser la misma siempre. Y entonces solo lo vamos a distinguir por la función que esté desempeñando dentro de la oración, y no por su forma, escrita o por su pronunciación, sino que lo vamos a distinguir por la función dentro de la oración.
Si es un verbo en pasado, pues va a estar en la posición del verbo primero y además va a tener la función de ser la acción de la oración. Pero si es un pasado participio, aunque se escriba igual que la forma del verbo en pasado simple, ya que es irregular, pero la función que va a tener no va a ser como de la acción de la oración, sino que va a ser la función como un adjetivo o va a ser la función como voz pasiva cuando ha mezclado con el verbo to be. En esta diapositiva podemos observar que para los verbos irregulares en inglés la forma tanto del pasado simple como del pasado participio es la misma, pero la función, como ya lo dijimos, es distinta, la función que desempeñan dentro de la oración. En esta diapositiva observamos que para los verbos que son irregulares, la forma del pasado simple en inglés va a ser no siempre igual a la forma del pasado participio. Pueden tener formas distintas y también en algunos casos puede ser la misma. Por ejemplo, felt, el verbo feel, que es sentir, felt, sintió, es pasado simple, y felt es también para el pasado participio, que sería la traducción como sentido. Pero para otros cambia. Por ejemplo, draw, dibujar, drew, pasado simple, drawn, pasado participio. Después de haber visto el pasado simple, información del pasado simple y el pasado participio, ahora vamos a volver a hablar más en detalle sobre la voz pasiva. Bueno, en la voz pasiva, como hacemos énfasis en el objeto y no en quién realiza algo, pero algunas veces sabemos quién realiza la acción y queremos mencionar quién realiza la acción, entonces en estos casos vamos a utilizar la preposición by. Esa es la preposición que vamos a encontrar, vamos a ver a la hora que estemos traduciendo oraciones que están en voz pasiva, si es que se menciona el agente. En este caso se le va a llamar al agente, a quien realiza la acción de la oración. Entonces, cuando sabemos quién realizó la acción y el sujeto nos interesa, pues es mejor optar por la voz activa, pero en algunos casos va a ser la voz pasiva la que se utiliza. Y tenemos unos ejemplos. Tenemos voz pasiva: A Hard Day's Night, ese es el título de un libro, was written, fue escrita, by, por The Beatles, los Beatles. Beatles es el nombre de una banda, es un nombre propio. Entonces, written es la forma de pasado participio, no es pasado simple, es pasado participio del verbo write, escribir. Ahora tenemos, entonces aquí utilizamos by, la preposición, para introducir el agente. El agente es quien escribió A Hard Day's Night, ese libro. Luego tenemos la voz activa: The Beatles wrote A Hard Day's Night. Entonces aquí tenemos wrote, es la forma de pasado simple del verbo write, no es pasado participio. Y tenemos... y entonces aquí tenemos en la voz activa, tenemos al agente como sujeto. Aquí el agente pasa a ser el sujeto y lo que era el sujeto pasa a ser el objeto. En la voz pasiva teníamos el objeto primero y luego teníamos agente. Aquí agente como sujeto y después tenemos el objeto. Y tenemos ambas traducciones. La voz pasiva, A Hard Day's Night, fue escrita por The Beatles. No traduje A Hard Day's Night porque es un nombre propio del libro, y tampoco The Beatles porque es un nombre propio de la banda. Y en la voz activa, The Beatles escribieron A Hard Day's Night. Por la misma razón no se tradujeron The Beatles en A Hard Day's Night, porque son nombres propios del libro y en el caso de The Beatles, de la banda. Luego tenemos The Movie E.T. was directed by Spielberg. Aquí tenemos The Movie E.T., el objeto. Luego tenemos el pasado participio. Bueno, tenemos verbo to be y pasado participio. Esa es la estructura de la voz pasiva. Verbo to be, pasado participio. Y como se refiere a algo del pasado, entonces el verbo to be está en la forma pasada, del pasado. Y luego tenemos el agente, by Spielberg. Traducción: la película E.T. fue dirigida por Spielberg. Por Spielberg. Luego, en la voz activa, vamos a tener el agente como el sujeto, que en algunas ocasiones lo que pasa es que no conocemos el agente, entonces no lo podemos poner como el sujeto de la oración. Entonces Spielberg, el agente como sujeto, dirigió the movie E.T. Traducción: Spielberg dirigió la película E.T. El siguiente ejemplo: This house was built by my father. Es sobre el pasado.
Entonces tenemos verbo to be en pasado y luego built, que es la forma de pasado participio para el verbo build, construir. La traducción, esta casa fue construida por mi padre. Luego, my father built this house. En este caso, built es un verbo irregular porque no lleva ed, pero es la misma forma tanto para el pasado simple, que es el que tenemos en esta forma activa, my father built, mi padre construyó, como para el pasado participio, que es lo que teníamos en la forma de la voz pasiva, was built. Es la misma forma. Pasado simple que pasado participio, es irregular porque no termina en ed, pero la función dentro de la oración es distinta. En was built está funcionando como parte de la voz pasiva y como un adjetivo, y en built mi papá o mi padre construyó está funcionando como la acción de la oración. Entonces la función es distinta aunque se escriban igual. Esta casa, en traducción, mi padre construyó esta casa. Aquí tenemos la formación de la voz pasiva y aquí vamos a tener dos elementos importantes. Por una parte tenemos el verbo to be y también el past participle, cuya traducción es pasado participio. Entonces siempre va a ser esa la estructura, va a llevar verbo to be, pasado participio. En la forma afirmativa tenemos unos ejemplos. The house, que es el objeto, que en este caso pasa a ser el sujeto, was built, verbo to be, solo que en este caso, como se refiere a algo del pasado, entonces ocupamos was. Si fuera algo en el presente, voz pasiva en presente, utilizaríamos la forma del verbo to be en presente, que son am, is o are. Pero aquí es was porque es sobre el pasado. Luego tenemos built, que es el pasado participio del verbo build, que significa construir, en 1899. La casa fue construida en 1899. En la forma negativa vamos a agregar la palabrita not después del verbo to be en pasado. Entonces, the house wasn't built in 1899. Traducción, la casa no fue construida en 1899. Y en la forma interrogativa vamos a tener al principio, vamos a hacer una inversión y vamos a tener al principio la forma del verbo to be, en este caso en pasado, y es was porque the house puede ser sustituido por it. Y la forma del verbo to be para el pasado, para it, es was. Entonces, was the house built, was, luego el sujeto, que en realidad es el objeto, pero se ha convertido en sujeto, built, construida. En 1899 fue construida la casa en 1899. Y tenemos interrogativa negativa. Wasn't the house built in 1899? ¿No fue construida la casa en 1899? Entonces, como luego tenemos these houses, en ese caso tenemos un determinante demostrativo plural, these houses, estas casas, es plural, entonces no vamos a ocupar was, porque these houses se puede sustituir por they, y la forma del verbo to be en pasado para they es were. Entonces, these houses were built in 1899. Estas casas fueron construidas en 1899. These houses weren't built in 1899. Estas casas no fueron construidas en 1899. Were these houses built in 1899? ¿Fueron estas casas construidas en 1899? Weren't these houses built in 1899? ¿No fueron construidas estas casas en 1899? Ok, la voz pasiva con infinitivos. Infinitivos son verbos en su forma normal. Ellos llevan la partícula tú, esa palabrita, esa pequeña palabrita tú, antes del verbo. Por ejemplo, to eat significa comer. Ese es el infinitivo, to eat. No solo eat, sino que lleva to eat. Desempeñan varias funciones, incluidas la función de nombre. Por ejemplo, cuando decimos to exercise is good for your health. To exercise significa hacer ejercicio, ejercitarse. Ejercitarse es bueno para la salud. También lo encontramos en la voz pasiva como complemento del verbo, es decir, como objeto directo. El infinitivo en la voz pasiva se emplea detrás de los verbos modales. Verbos modales son, por ejemplo, should, debería, you should. Y son verbos modales porque van acompañados por otro verbo. Por ejemplo, you should work hard. Tú deberías trabajar duro. Y de la mayoría de los verbos que normalmente van seguidos de infinitivo. Cuando tenemos dos verbos unidos, hay dos opciones. El segundo verbo puede ir en ing o puede ir en infinitivo. Por ejemplo, I want to dance. Want, querer, es un verbo. Dance, otro verbo. Entonces,
lo unimos I want to dance. To dance es en infinitivo. O I love dancing. En ese caso, love, amar, dance es bailar, pero lo ocupamos con ing para unirlo con love. I love dancing. Y significa yo amo bailar. No traducimos yo amo bailando, sino que yo amo bailar. Entonces hay unos verbos que cuando va otro verbo después, ese otro debe ir en infinitivo, o hay unos casos en los que debe ir en gerundio, que es con ing, o hay otros casos en los que ambas opciones son aceptables. Y tenemos unos ejemplos de la voz pasiva. You have to be tested on your English grammar. Tú tienes que ser, tú tienes que ser examinado, tested. Entonces tenemos to be, ser examinado. Tenemos dos verbos, entonces agregamos ese to be, porque la voz pasiva siempre lleva la forma del be, y luego tested, past participle. Tú tienes que ser examinado en tu gramática inglesa. John might be promoted next year. John might significa podría, es un modal. Entonces tenemos podría, y luego tenemos el verbo que es un modal, y luego tenemos el verbo promote, que es promover, ascender. Entonces John podría, pero le agregamos aquí be, porque es la voz pasiva. Podría ser promovido. No es que podría promover, sino que podría ser promovido el siguiente año. She wants to be invited to the party. Tenemos want, el verbo querer. Y luego tenemos invite, que es lo que ella quiere. Por ejemplo, I want to invite you. Yo quiero invitarte. Entonces tenemos el verbo querer y otro verbo que es el complemento del verbo querer, porque si yo digo yo quiero, no se entiende que necesitamos algo más que complemente. En este caso, pues es un verbo. Yo quiero invitarte. Puede ser que no necesariamente sea un verbo. Yo quiero una casa. Entonces ahí tenemos un nombre. Pero cuando es un verbo el que sigue después de querer, ese verbo va en infinitivo y es el complemento del otro verbo. I want to invite you. Yo quiero que invitarte. Invitarte es el complemento directo, es el objeto, está complementando el otro verbo, el verbo querer. Entonces aquí she wants, pero como es voz pasiva, entonces tiene que llevar el be. Entonces no decimos she wants to invite, porque ella no quiere invitar, sino que quiere ser invitada. Entonces she wants to be, ella quiere ser invited. Invited, pasado participio, que significa invitado, invitada. Ella quiere ser invitada a la fiesta. She wants to be invited to the party. Ahora veamos la voz pasiva con el gerund o gerundio. Entonces el gerundio, en la voz pasiva se utiliza después de las preposiciones y verbos que normalmente van seguidos de gerund. Les dije que algunos verbos, cuando tienen un complemento y ese complemento es un verbo, algunos verbos llevan después un gerundio, como I love dancing. El dance es complemento de love, pero el love exige que el verbo que vaya después como complemento vaya en ing, vaya con forma de gerundio. Entonces, y también pasa lo mismo después de las preposiciones. Siempre después de las preposiciones en inglés vamos a encontrar el verbo como gerundio o con forma de ing, que es gerund. Y lo vamos a encontrar con ing, y al traducirlo pues vamos a tener cuidado que se apegue al español. I started changing by working hard. By working hard, empecé a cambiar trabajando duro. Entonces vamos a tener cuidado que se apegue. Tenemos aquí I remember being taught to drive. Entonces traducción, recuerdo ser instruido. Teach es enseñar, pero en este caso lo vamos a traducir como instruido. Y taught, que es el que tenemos aquí, es el pasado participio del verbo teach, que significa enseñar. Entonces yo recuerdo ser. No decimos yo recuerdo siendo instruido. Decimos recuerdo ser instruido. Aun cuando lleva ing, en este caso el be, lo vamos a decir como ser. ¿Y por qué lleva ing? Porque remember exige que el verbo que va después como complemento lleve ing. Pero a la hora de traducirlo, nosotros no lo vamos a traducir como ando, endo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Recuerdo ser instruido para manejar. El otro ejemplo, the children are excited about being taken to the zoo. Entonces, about es una preposición. Luego tenemos be, luego tenemos la voz pasiva y lleva be, about, y tenemos que poner acerca de ser llevados. Pero ese be, como va después de preposición, no lo podemos poner así normal, sino que tiene que ir con ing,
siempre que vaya después de preposición, el be va a ir con ing. Entonces, about being taken to the zoo. Traducción: los niños están emocionados sobre ser llevados al zoológico. Son ciertas reglas estas que debemos tomar en cuenta, pero lo más importante es que a la hora de traducir le demos forma y le demos sentido y que se apegue a como lo diríamos en español. En esta diapositiva tienen algunos ejercicios de oraciones en voz pasiva para que ustedes los traduzcan. Posteriormente les voy a compartir la resolución de estas traducciones para que ustedes vean cuáles han sido los aspectos a mejorar en su traducción. Y de esta forma nos vamos preparando para el examen, para el parcial final. Este es el primero de 3 temas que nos falta estudiar para el parcial final. Entonces, después de este tema, faltarían otros 2 temas que hay que cubrir. Muchas gracias por su atención. Y ese es el enlace web del cual se obtuvo mucha de la información. Esto es por motivos de evitar plagio. Entonces, de esta página web se obtuvo mucha información para desarrollar esta presentación. Muchas gracias por su atención y bendiciones a todos.